Y precisamente sobre este tema, hay muchas personas que están cuestionando la invitación de Andrés Manuel López Obrador a Lili Téllez, periodista de TV Azteca, para que sea candidata de Morena al Senado de la República. Hay muchas personas que se están rascando la cabeza. Lili Téllez dio a conocer esta información de la invitación de Andrés Manuel López Obrador. No se dio a conocer por Morena ni por López Obrador, sino fue a través de Lili Téllez, la propia periodista, la que confirma esta invitación de Andrés Manuel López Obrador. Lili Téllez, quien opina, entre otras cosas, esto del dirigente nacional de Morena. Vamos a ver algunas opiniones que ha hecho para SDP Noticias Lili Téllez. Y después hablamos de lo importante de que Lili Téllez no acepte la invitación de Morena, porque terminará, miren, de las cosas que yo le digo, Andrés Manuel es a veces su propio enemigo. Estas cosas, si acepta Lili Téllez la candidatura de Morena al Senado de la República, solamente le va a terminar afectando al propio López Obrador, porque Lili Téllez ha hecho estas declaraciones públicas, estas opiniones que a más de uno hacen mal pensar. Aquí Lili Téllez habla del invencible, parece invencible Andrés Manuel López Obrador, dice Lili Téllez. Vamos a verla y escucharla. Soy Lili Téllez para SDP Noticias. López Obrador se está consagrando como candidato de oposición. Se está perfeccionando en ese papel y le sale muy bien, le pese a quien le pese. Es un hecho que el PG parece invencible en este momento rumbo al 2018. También es una percepción generalizada que ha puesto nerviosos a políticos y a los empresarios más ricos del país, que han empezado a organizar reuniones con periodistas e intelectuales para hallar la forma de detenerlo. Acabo de leer una columna de Federico Arreola, director de SDP Noticias, con respecto a la encuesta que pone en primer lugar a López Obrador. La estrategia de este grupo, el de los políticos y empresarios que no quieren a Andrés Manuel, según Arreola, es usar el viejo truco de alinear las encuestas, porque no son tan ingenuos para declarar a López Obrador derrotado en los estudios de opinión. Meses antes debí de haber dicho, Lili Téllez también daba esta opinión de que López Obrador no era un peligro para México. Estoy haciendo recapitulación para decirle por qué no es viable que Lili Téllez, la periodista de Azteca y quien opina en SDP Noticias, acepte la invitación de López Obrador. El apapacho de Lili Téllez, Andrés Manuel López Obrador, rápido van a cuestionar. Y creo que la que sale perdiendo más es la propia Lili Téllez. Soy Lili Téllez para SDP Noticias. Hace algunos años nos aseguraron que López Obrador era un peligro para México, que destruiría a nuestro país. Nos dijeron que es un dictador, obstinado, ególatra, mesiánico. Pregonaron que no sabe nada de economía, de mercados, que no entiende de oferta y demanda, que es un comunista prehistórico que hundiría a México bajo las peores prácticas antidemocráticas. Lo llamaron ignorante por no saber hablar inglés y hasta lo despreciaron porque no hace grandes viajes por el mundo. Así nos lo pintaron, como un populista mentiroso que se creía Dios. A muchos, me cuento entre ellos, nos convencieron de que Andrés Manuel López Obrador era el mayor riesgo para la precaria estabilidad mexicana. Una campaña feroz contra el PG al señalarlo como el enemigo público, el enemigo a vencer. Eran todos contra el PG. Claro, AMLO tiene un carácter especial, por llamarlo de alguna forma, y eso no le ayudó. Creo que peca de soberbia y que su terquedad lo hace un político demasiado rígido. A veces, involuntariamente, sus propias reacciones parecen confirmar las acusaciones de sus enemigos, pero la realidad es que mucha gente ha apoyado a López Obrador y no tengo duda de que perdió ante Felipe Calderón porque al expresidente se le sumó una aliada que le garantizó votos, el Bester Gordillo. Calderón quedó a deberle tanto a la maestra El Bester que prácticamente fue una reina durante su sexenio, con más poder que algunos secretarios de Estado y gobernadores.
El peje tuvo que aguantarse, pero no se quedó inmóvil. Después de todos estos años en los que muchos creíamos de buena fe que López Obrador era eso, un peligro para México, ahora vemos que era una falacia. Es cierto, es un hombre de excesos y tiene muchos errores, pero de eso a compararlo con el presidente Nicolás Maduro y aseverar que llevaría a México a una situación similar a la de Venezuela, hay una enorme distancia, vaya, no hay punto de comparación. Yo ya no creo que AMLO es un peligro para México. Bueno, eso hace meses de Lili Téllez. Hace unos días publicó un nuevo comentario en SDP Noticias, esta periodista sonorense. Soy Lili Téllez para SDP Noticias. No cabe duda, nos van a echar a perder la Navidad. Y luego los políticos se preguntan por qué nadie los quiere. Esta es la competencia de las ocurrencias. Cuando no es Mid, es López Obrador. Tengan piedad, apenas estamos poniendo el arbolito de Navidad y el peje dice que podría dar amnistía a los capos del narcotráfico. Eso es una locura. Punto. El cuento al revés haría al Estado cómplice del crimen organizado. No amerita mayor discusión. ¿Y qué tal José Antonio Meade, que nos dice que tenemos una deuda, y para rematar es una deuda grande? Dice que los mexicanos le debemos mucho al PRI. ¡Ah, caray! Pues que no es al revés. No sé cómo se podría calcular lo que el PRI le debe a México en desarrollo económico, en seguridad, en educación, en infraestructura, en salud. Pero pongámosle pesos y centavos a unos pendientitos recientes nada más. 3 exgobernadores priistas nos deben 67,000 millones de pesos que se llevaron de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo. Yo tendría que hacer una película y no una videocolumna para enumerar casos de priistas que están en deuda con los mexicanos. El PRI como marca está muy desgastado. Los de ese partido lo saben, por eso eligieron como candidato a alguien que no es priista, a alguien sin afiliación partidista. Es el PRI el que necesita el prestigio de José Antonio Meade para ponerlo como alternativa frente a quienes le temen a Andrés Manuel López Obrador. Un perfil de tecnócrata puro que garantiza la continuidad de la política económica y libre de escándalos de corrupción, al menos en lo personal. Las siglas del PRI son un lastre para Meade. El partido se canibaliza al presentarlo con el fantasma de Fidel Velázquez, lo más rancio y detestable del sindicalismo anacrónico. En ese saludo de mano, el líder de la CTM se devora a Meade el ciudadano. Ya que importa que Meade no tenga credencial del PRI, ese es el beso del diablo que lo hace tricolor. ¿Qué tan priista es el Meade no priista? ¿Es un priista de dientes para afuera o era un priista disfrazado? Qué buen reto para sus estrategas de campaña. Tienen un problema existencial de doble personalidad. Pero a los ciudadanos no nos vengan con el cuento del PRI al revés. No, los mexicanos no estamos en deuda con ese partido, y si así fuera, pues díganos cuánto es. Tal vez nos salga más barato que seguirlos manteniendo. Soy Lili Téllez para SDP Noticias. Son 3 opiniones de Lili Téllez que elegí para hacer este comentario. No le conviene, por percepción a Andrés Manuel López Obrador, que Lili Téllez sea la candidata de Morena al Senado por Sonora. Porque ya de por sí muchos habíamos criticado que se haya insertado tan cercano a López Obrador Esteban Moctezuma Barragán, quien fuera secretario en tiempos de Zedillo y quien es uno de los altos ejecutivos de Azteca, TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. Esa TV Azteca, esos medios que tanto ha criticado López Obrador. ¿Qué hay detrás de esto? Preguntábamos algunos. Bueno, si Lili Téllez se confirma como candidata de Morena al Senado, da para pensar mal. Da para pensar mal de la periodista que haga estos comentarios tan positivos acerca de un candidato, de un personaje que después la invita al hueso. Tantos años llevo yo criticando a los Gómez Leiva, a los López Dóriga, a los Micha, a los Merker, a Carlos Loret de Mola, porque su papá se cuece aparte, por apapachadores del poder,
como para solapar también que ahora una apapachadora de Andrés Manuel vaya a ponerse en camino al hueso. ¿Me va entendiendo o no? ¿Y sabe qué es lo peor? Es que yo estoy de acuerdo con Lili Téllez. Yo no sé si las opiniones de Lili Téllez que acaba de escuchar apapachando a Andrés Manuel, hablando bien de Andrés Manuel, tengan un tinte político o un interés detrás de los comentarios. Yo estoy de acuerdo con Lili. Lo que dijo Lili lo sostengo, lo respaldo, suscribo. La diferencia es que yo no aspiro a ser candidato de nada, ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni demócrata, ni republicano. La diferencia es que ahí está el pedo. Lili Téllez está invitada por López Obrador a ser candidata de Morena. Y eso no nos conviene a nadie, ni a los periodistas que intentamos cambiarle, elevarle el nivel, haciendo periodismo honesto, emitiendo opiniones honestas, nos equivoquemos o no, exageremos o no, pero honestas. Y no volver atrás con opiniones con pies o con patas por los intereses, pues. Le leo algo que publicó Julio Astillero, quien es además un hombre de izquierda, pero crítico, y me llevó a una columna de Federico Arreola, director de SDP Noticias. Andrés Manuel López Obrador invita a Lili Téllez a ser candidata a senadora por Sonora. ¿Debe aceptar o no? Hace poco más de un mes, Andrés Manuel López Obrador llamó por teléfono a la señora Lili Téllez, periodista de TV Azteca y colaboradora de SDP Noticias. Lili me lo contó en su momento y me dio detalles de su plática con el líder de Morena. Andrés Manuel le pedía a la periodista que escuchara una propuesta que le haría Alfonso Durazo, coordinador de ese partido en Sonora. Cuando Lili tuvo conocimiento de la propuesta de Durazo, la consultó con algunas personas, entre otras conmigo. ¿Qué le propuso Alfonso Durazo a Lili Téllez? Ser la candidata de Morena a senadora por el estado de Sonora. Hace rato Lili me llamó para consultarme otra vez. La negociación con Morena ha avanzado y hay condiciones para que ella sea candidata ciudadana por el partido de López Obrador. ¿Debe aceptar Lili Téllez o no debe hacerlo? Y bueno, pues ya dice Federico Arreola lo que le recomendó Lili Téllez, quien le dio luz verde para dar a conocer esta invitación. Julio Astillero dice, entre otras cosas, en su tuit: en agosto de 2014 critiqué los aparentes tintes seductores de Lili Téllez en entrevista colectiva con Enrique Peña Nieto. Ponerle el balón para que metiera gol, con sonrisa eterna y mirada penetrante hacia Peña. Ahora posible candidata a senadora por Morena. La mala puntería del dedo de López Obrador llevó al Senado por Sonora a Ana Gabriela Guevara, quien acabó apoyando a la priista Claudia Pavlovich y actuando por fuera de línea. Ahora con Lili Téllez busca crear bancada azteca, Ricardo Salinas en Morena, dice Julio Astillero. ¿Acepte o no acepte Lili Téllez la invitación de López Obrador hecha hace un mes para ser candidata de Morena al Senado por Sonora? Lo relevante es que Andrés Manuel López Obrador haya hecho esa invitación y el significado que tiene. Mire, me pueden decir que me faltan tablas, güey, que me están criticando. No me importa. Yo sigo sosteniendo lo que he sostenido por años desde Sin Censura. Nosotros no debemos favores, no decimos algo porque tenemos interés en la política, ni interés comercial, ni va a llegar chayote, ni queremos. No nos interesa. Por eso, ojalá que Lili Téllez no acepte la invitación de Andrés Manuel López Obrador a ser candidata de Morena al Senado de la República. Por el bien de los periodistas del gremio en México, y por el bien del propio Andrés Manuel López Obrador. ¿No cree? ¿Esa es una crítica destructiva o una crítica constructiva? Porque me estoy dando cuenta que hay muchas personas que creen que todo lo que digo de López Obrador es negativo. Y lo que estoy diciendo es que esa invitación podría perjudicarle más que beneficiarle. Además, Lili Téllez ni vive en Sonora. ¿Cómo sería posible que Andrés Manuel y Morena pudieran solapar algo que no está conforme a los estatutos? Lili Téllez vive más en la Ciudad de México que en otro lado.
Al final es mi opinión, puedo estar equivocado. Pero en momentos en que tanto criticamos a los periodistas o comunicadores apapachadores del sistema, de la mafia del poder, tampoco podemos permitirnos que haya apapachadores de Andrés Manuel o de otro candidato, porque las opiniones pudieran haber tenido tinte político, interés en el hueso. Yo soy muy mal pensado y con mucho respeto lo digo. Hay cosas que hace Andrés Manuel que creo que no están bien pensadas. Y no podemos, rumbo al 2018, darnos estos lujos, Andrés Manuel López Obrador. Ya tuvimos suficiente con los apapachadores del PAN, los apapachadores del PRI. ¿Qué diferencia existe entre una apapachadora de Morena y de Andrés Manuel López Obrador con los apapachadores del PRI y del PAN? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo nada más, porque si no lo digo, se me hace cáncer. Y pueden decir lo que quieran y pueden cambiarle de canal si quieren, pero aquí, por encima de mi dignidad, por encima de nuestra honestidad y por encima de nuestra integridad, nadie. No nos vamos a quedar callados nada más para quedar bien con ustedes o con Andrés Manuel o con nadie.